Me alegra mucho saludarles en este inicio de semana en el que vamos a estudiar la cuarta lección de nuestro folleto sobre cómo estudiar las profecías. Esta semana vamos a introducir el tema Las Naciones, primera parte. Quiere decir que durante 2 semanas vamos a estar hablando sobre este interesante tema que va a recorrer toda la Biblia y que tiene grandes implicaciones para nuestra comprensión de la profecía bíblica. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre Nimrod y Nínive, porque es importante que pensemos en cómo los reinos de este mundo y el devenir de la historia nos ayuda a tener claves, como nos lo presenta la Biblia, para lo que serán los últimos momentos de la historia del pecado en este mundo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio de hoy. Querido Padre, cuán agradecidos estamos de que tu palabra provee todos los elementos que necesitamos a fin de conocer las tendencias de este mundo y saber también que tú estás dirigiéndolo todo hacia la victoria final. Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario y se consumará en su segunda venida y, bueno, algunos elementos que todavía nos presenta las Escrituras. Así que ayúdanos a seguir tu dirección, lo pedimos en Jesús. Amén. Para hoy, que vamos a comenzar con el tema de Nimrod y Nínive, me gustaría que comencemos con una reflexión que es importante. Noten que ya nuestro pastor nos lo dijo en una de las lecciones anteriores. La Biblia es un libro maravilloso que cuenta la historia de cómo Dios está trabajando por salvar a la humanidad. Solamente un paréntesis, nuestro pastor por sus ocupaciones no se encuentra en este momento con este servidor, pero se integrará pronto para el estudio de esta semana. Pero él nos contaba, y me gusta mucho esa imagen y quiero comenzar con esta imagen para nuestra lección de esta semana, que la Biblia puede compararse con un emparedado, ¿verdad? Tiene 2 tapas, ahí están los primeros 2 capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, y entre esto está todo el desarrollo de la historia. Pero lo maravilloso es que Apocalipsis termina con el restablecimiento del acceso al árbol de la vida que Adán y Eva perdieron a causa del pecado. Y en Génesis se nos presenta estos elementos del árbol de la vida y claro, ahí también se nos presentó el elemento del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué esto es importante para el trasfondo de lo que significará estudiar el tema de las naciones? Porque cuando vemos el desarrollo de las naciones en la Biblia, nos damos cuenta que las naciones tratan de usurpar el lugar de Dios sobre esta tierra. Por eso hay una lucha interminable de poderes para ver quién se hace con el control del mundo, quién se hace con el control de este planeta. ¿Por qué? Porque quieren usurpar el lugar de Dios. Y esto tiene su semilla allá en Génesis. Claro, cuando leemos la Biblia, y ese es un tema que se ha tocado en las lecciones anteriores, el tema de la intertextualidad, debemos reconocer que no comenzó aquí en la tierra. Ese fue un problema en el cielo, con Lucifer queriendo usurpar el trono de Dios, queriendo ser igual a Dios o superior a Dios. Isaías 14 nos describe esto junto con Ezequiel 28. Pero yendo a la tierra, cuando la serpiente le planteó a Eva la posibilidad de la autosuficiencia, tristemente Eva aceptó esa premisa y a partir de ahí pues todos conocemos esta historia. Pero lo que vemos ahí en el relato del Génesis va a ser fundamental para el devenir de todas las naciones. Lo que vemos ahí es que Satanás, la serpiente, usurpa el lugar de Dios y se nota en la construcción hebrea, es muy interesante, el doctor Jacques Ducan hace esta comparación, mientras que en Génesis 1 y 2 Dios dice, ahora la serpiente aparece diciendo, pero lo hace de manera vedada porque pareciera como que Dios está diciendo algo a través de la serpiente, es decir, Satanás logra camuflar toda su engaño, todas estas mentiras que va a decir para poder usurpar el lugar de Dios y tender la trampa a Eva. Pero en el desarrollo
de la tentación del árbol de la ciencia del bien y del mal, también se ve a Eva usurpando el lugar de Dios. Y noten las palabras cuando uno va a Génesis, y le invito, vaya a Génesis y haga esa comparación. En el capítulo 1, Dios dijo y Dios vio. Dios vio que era bueno cuando había terminado de crear y evaluó que su creación era perfecta. Ahora Eva ve el árbol y ve que es bueno para alcanzar sabiduría. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en su corazón Eva había usurpado el lugar de Dios para lograr la autosuficiencia. Luego dice el texto que ella comió y que dio de comer. ¿Quién es el que da de comer? Génesis 1 nos presenta a Dios que dice, os he dado toda semilla, todo fruto. Es decir, Dios da de comer a sus criaturas porque es el creador. Ahora Eva usurpa el lugar de creador, ahora ella es la creadora y le da de comer a su esposo, el cual come con ella, y se unen a la rebelión de Lucifer. Y esto es tremendo, ¿no? Porque luego pasa el tiempo, Génesis 6 nos dice cómo estuvo la tierra antes del diluvio, estaba a punto de la maldad ponerse en un nivel ya insostenible. Dios tuvo que actuar para poder preservar el conocimiento de su gracia, de su amor, de su ley. Y llegamos al capítulo 10 de Génesis, y ahí aparece la narración de un personaje muy famoso, Nimrod. Yo tengo mis propias conclusiones respecto a quién es Nimrod en la historia, que siempre estos personajes están revestidos de un poco de leyenda, pero lo voy a decir acá, dadas las condiciones, dadas las descripciones que aparecen en Génesis capítulo 10 respecto a quién es Nimrod, me parece que es el conocido Gilgamesh de la tradición sumeria. Así que esa es una conclusión personal que tengo sobre esto, pero calzan bastante bien las historias. Pero ¿qué dice la Biblia sobre Nimrod? Bueno, leyendo un poquito por acá, desde el verso 8 del capítulo 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Me detengo por ahí porque notamos que la figura de Nimrod es interesante por los nombres de dos ciudades al menos. Aquí aparecen estas dos ciudades, Babel, Babilonia, nombre griego, y Nínive. Esas ciudades, ambas, en la Biblia nos vamos a encontrar que tienen una trayectoria en contra del pueblo de Dios. Es más, Babel es el intento nuevamente de la humanidad de usurpar el lugar de Dios. Cuando vamos al capítulo 11, eso lo puede leer un poquito más detenidamente usted, mi querido amigo, mi querida amiga, usted va a encontrar algunas cosas que de nuevo notan el deseo humano de usurpar el lugar de Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando la Biblia dice, hagamos al hombre allá en Génesis? Aquí dice el texto, vamos y hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Es decir, los verbos que están usando estos hombres de la construcción de Babel son los verbos que toman el lugar de Dios, porque quieren usurpar el lugar de Dios, tanto que quieren hacer la torre para llegar hasta donde está Dios. Por eso no es de extrañar que Babel significa puerta de los dioses, porque esa es la intención de ellos, llegar al lugar de Dios y usurpar ese lugar. Y es impresionante cómo están tratando de ir en contra de las claras indicaciones de Dios. Luego del diluvio, Dios dijo a Noé que debían esparcirse. Ahora estos personajes, yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios, dicen, no, juntémonos, hagámonos un nombre, o sea, de nuevo esos verbos, ¿no? Hagámonos un nombre, hagamos una torre
y por si fuéramos esparcidos en la tierra, ya sabemos, aquí volvemos porque nos vamos a concentrar, ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso resulta interesante saber que Nimrod significa rebelión. Ese es el nombre de Nimrod. Significa rebelión y se refiere a esta rebelión contra Dios, deseando ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Así que nota, cuando estamos leyendo la Biblia, comenzamos a ver estos elementos que cuando llegamos a Apocalipsis comienzan a hacer sentido. Por eso es que en Apocalipsis al sistema religioso que va en contra de Dios se lo llama Babilonia, porque cumple exactamente con las características de Babel. Se rebela contra el plan de Dios, trata de hacerse un nombre por su propia cuenta, va a tratar de usurpar el lugar de Dios en muchas cosas, como por ejemplo perdonar pecados y otras cosas. Así que estamos viendo la clave aquí en Génesis para comprender el desarrollo de la historia. Pero hago aquí otro paréntesis que es importante, y es el hecho de que vamos a ver esas implicaciones proféticas la siguiente semana. Ahora estamos poniendo como el trasfondo histórico, para que veamos cómo los seres humanos siempre hemos tenido esa tendencia de buscar soluciones humanas a un problema que solo Dios puede solucionar. Pero como desde Adán y Eva quisimos sacar a Dios de nuestra vida, esa ha sido nuestra tendencia, tristemente. Incluso haciendo cosas religiosas, tratamos de sacar a Dios de nuestra vida. Por eso aquí vemos también, eso es un tema que usted va a encontrar de repente por internet, el nacimiento de las ciudades-estado como una rebelión contra esa dirección de Dios de esparcirse y de llenar la tierra. Las ciudades-estado serían justamente un intento de ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, notan que el texto bíblico dice que Nimrod era grande. Claro, era grande en su propia opinión. Y este era grande en su propia opinión implica que está tratando de él poner las reglas en última instancia. Todo sistema que intenta poner las reglas yendo en contra de la voluntad de Dios, sigue el mismo principio de Babel. Sigue el mismo principio de Nimrod, de rebelión. Es un principio, y yo uso esta palabra, es un principio porque de hecho en Génesis capítulo 10 se usa este texto cuando dice el verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Ese y fue el comienzo remite a las palabras de Génesis 1 en el principio, porque aquí la humanidad está haciendo todo lo posible por rebelarse contra Dios, por usurpar el lugar de Dios, por luchar contra Dios. Ese es el tema central de Babel y de las naciones en general en este mundo. Hacerse, como dije al principio, con el control del planeta, dejando a Dios de lado o usándolo simplemente como una mera excusa, como ha pasado a veces en la historia. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Y quiero terminar con una aplicación porque, claro, conocemos estos detalles históricos, es importante que nosotros los conozcamos porque la ambición de los constructores de Babel era la misma ambición de Eva, llegar a ser como Dios, porque querían llegar hasta la puerta del cielo. Pero, ¿qué nos dice a nosotros sobre la necesidad de reconocer nuestro lugar? Y más aún en la condición en la que nos encontramos, en un mundo caído, en un mundo de dolor. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones para que todo vestigio de rebelión pueda ser quitado de nuestras vidas. Siempre estamos rebelándonos y a veces es muy sutil la forma en que nos rebelamos. No necesitamos ir a construir una torre para decir, estamos yendo en contra de Dios. El pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que nosotros imaginamos y se puede ver cuando de repente queremos justificar nuestras acciones que van en contra de la voluntad revelada de Dios, usando incluso la misma Escritura.
Y solo quiero dar un ejemplo directo y sencillo sobre esto. La Biblia dice claramente que el cuarto mandamiento es la observancia del sábado. Es una observancia que se nos manda porque Dios es el creador. Recuerda el tema que está de fondo en lo que hemos dicho este día. Dios es el creador. Si Él es el creador, Él es el que determina qué es lo que quiere de sus criaturas y para sus criaturas. Pero cuando un sistema, una persona, dicen, ¿saben qué? Esto no tiene por qué seguir siendo así. Yo decido que ya no va a ser día sábado, el cuarto mandamiento lo vamos a poner a un lado, ya no va a ser día sábado. Puede ser el día que quieras o nosotros determinamos que sea el domingo. Estamos tomando el lugar de Dios. Pregunto, ¿es sabio tomar el lugar de Dios? A lo largo de las Escrituras se nos responde esta pregunta, pero hago la pregunta para que nosotros la reflexionemos. ¿Es sabio tomar el lugar de Dios? Y noten que este es un ejemplo sencillo pero con implicaciones poderosas. Lo vamos a ver seguramente a lo largo de este trimestre. Porque si Dios es el creador y Él ha dicho en más de 300 versículos en la Biblia que Él espera que sus hijos guarden el día séptimo de la semana, que es sábado, ¿por qué yo voy a creer que puedo tomar tal vez un texto oscuro que ni siquiera dice que ha sido cambiado el día, pero que voy a torcer para luego decir, miren, aquí está la prueba de que ya no se necesita observar el cuarto mandamiento? ¿Tiene sentido eso? ¿Hace sentido eso? Creo que no, pero la tentación está ahí. La tentación de Eva, la tentación de Babel está ahí. Ser nosotros los que pongamos las reglas. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, Señor, yo quiero seguir tus reglas, yo quiero hacer lo que tú pides, yo quiero ser parte de tu reino, y si somos parte del reino de Dios, pues vamos a hacer lo que nuestro rey nos pide? Creo que no tiene mayores complicaciones eso, ¿verdad? Así que mi hermano, mi hermana, le invito a que medite en esto, porque si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, y Él es el Señor de nuestra vida, entonces vamos a hacer lo que Él nos pide. Y así estaremos combatiendo ese problema que tenemos los seres humanos, que está esa semilla de la rebelión latente y que en cualquier momento puede surgir de la manera que menos pensamos. Pero que el Señor nos ayude. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Salvador. Querido Padre, venimos ante tu presencia reconociendo que muchas veces actuamos como Eva, como Adán, actuamos como Nimrod, como los constructores de Babel, queriendo ser nosotros los que determinan qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debemos hacer y cómo te vamos a agradar a ti, aun cuando tú has dado claras indicaciones en tu palabra. Perdónanos y ayúdanos, Señor, toca nuestros corazones, tómalos, límpialos, purifícalos, para que podamos hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.